Hola chichis, ya estamos en temporada de eclipses. Tal vez hayáis sentido cómo la atmósfera se ha venido densificando, especialmente en lo emocional. Ha sido una sensación muy directa. También es posible que hayáis sentido ya que algunos asuntos empiezan a caer por sí mismos en un lugar más claro, o quizás estéis dando vueltas a temas que ya se intuyen definitorios, al menos en alguna escala. Sería habitual, por ejemplo, que tuviéramos ya la sensación de que hay cosas que no merece la pena forzar o sostener más, o bien de que hay asuntos que ya llegan a un cierre natural y que dejarán espacio para introducir algo diferente en nuestra vida, porque al fin y al cabo, como sabéis, las temporadas de eclipses son temporadas en que se catalizan y aceleran los cambios, y además cambios importantes. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Por qué este post es tan largo? Me vais a matar porque va a ser verdaderamente largo. Bueno, mi profe de guitarra me dijo el otro día, medio en broma, que me hizo mucha gracia, que lo que me estaba dando eran perlas de conocimiento, que nadie me iba a explicar así ciertas cosas, porque me estaba dando herramientas para ser autónoma en mi aprendizaje. Y eso que dijo medio en broma me dejó pensando. Habréis visto que hay muchísimos artículos, vídeos y posts sobre los eclipses. Hay cada vez más información astrológica y yo no quiero contribuir a esa saturación en vano. Por eso hoy voy a hacer algo un poco habitual. Voy a hablaros de la temporada de eclipses al completo, por eso vamos a extendernos más y luego vamos a ver también cada uno de esos eclipses por separado, pero comprendiendo dónde se ubican en ese marco mayor. Yo creo que esto va a ayudar también precisamente a que seáis más autónomas a la hora de comprender en profundidad cómo nos afecta este tiempo tan especial. Así que esto puede ser largo, pero también podéis consultarlo por tramos si lo consideráis conveniente. La intención es que realmente a partir de todo esto podamos comprender cuál es el alcance de esas experiencias que se van a ir presentando ahora. Al final de todo también voy a responder, por cierto, a algunas preguntas que me habéis hecho en las redes, igual que hicimos en el post anterior de Júpiter y Neptuno. Me gustó este formato también de responder a vuestras preguntas, ¿no? Porque además hacéis preguntas muy interesantes. Bueno, vamos a empezar hablando de la temporada de eclipses. Si seguís otras cuentas de astrología, habréis visto que resulta un poco confuso a veces entender cuándo comienza y cuándo acaba la temporada de eclipses, porque hay como muchos anuncios que parecen contradictorios. Eso es porque los procesos astrológicos, igual que sucede con los procesos orgánicos por los que se rige la vida, se forman paulatinamente y a veces es difícil decir cuál es el alcance exacto o la resonancia exacta de ciertas cosas. Hay personas para las que estos eclipses, por ejemplo, van a ser sutiles y para otras estos eclipses les van a cambiar la vida. Entonces todo depende de cómo interactúen estos eclipses con nuestra carta natal. Los eclipses, igual que todos los eventos astrológicos, representan procesos, ¿no? Igualmente los eclipses nos afectan de formas distintas a lo largo del tiempo. Sí que puede pasar, por ejemplo, que el mismo día del eclipse ocurra un gran acontecimiento, especialmente si afecta de forma muy directa algún punto importante de nuestra carta natal, pero generalmente los eclipses muestran sus efectos durante toda la temporada de eclipses, o incluso hay personas que tendrán que esperar meses hasta la siguiente temporada de eclipses para comprender con perspectiva lo que se estaba formando ahora. Entonces, ¿cuánto dura esta temporada de eclipses en la que vamos a estar sintiendo de lleno esos efectos? Bueno, hay muchas formas de dar por inaugurada o finalizada la temporada de eclipses, pero generalmente entendemos que está comprendida entre las lunaciones anterior y posterior a los eclipses. Es decir, esta temporada de eclipses en la que estamos ahora iría desde el 16 de abril hasta el 30 de mayo. Como veis, es bastante tiempo. Es decir, en este caso, desde que tuvimos la última luna llena, que fue el 16 de abril en Libra, como ya hablamos anteriormente,
pues ya entramos a partir de esa luna llena del 16 de abril en la atmósfera de los eclipses, porque claro, a partir de ese momento la luna, que ya se ha llenado, empieza a perder luz progresivamente hasta unirse con el sol el 30 de abril, formando ese primer eclipse de 2022, el primer eclipse del año. 2 semanas después, en la siguiente lunación, que sería el 16 de mayo, será la luna la que se eclipse en Escorpio. Y 2 semanas después de eso, de esa luna llena eclipsada, el 30 de mayo, vamos a tener una luna nueva en Géminis que ya va a poner punto y final a la temporada de eclipses. Es por eso que contamos la temporada de eclipses desde la lunación anterior hasta la lunación posterior a esos eclipses, del 16 de abril al 30 de mayo sería. Sin embargo, como sucede con todos los eventos astrológicos, podemos entender también a estos eclipses dentro de un marco mayor de tiempo, y de eso también quiero hablaros. Los nodos entraron en el eje de Tauro y Escorpio en enero del 2022, pero el primer eclipse que tuvimos en esta serie sucedió el pasado 19 de noviembre. Ese eclipse, ese primer eclipse en Tauro, vino a cerrar asuntos con los que empezábamos a abrir un espacio que nos estaba invitando a recorrer un nuevo campo de experiencias. En eso hemos estado un poco estos últimos meses, ¿no? Así que lo que vivimos en noviembre es una gran referencia para comprender el resto de eclipses en este eje de Tauro y de Escorpio. Entonces, el eclipse que tenemos ahora, el 30 de abril, es un eclipse de Sol que se va a dar en el grado 10 de Tauro, y además es un eclipse sobre el nodo norte. Eso es importante. Como todo eclipse de Sol, habla de un inicio o de un comienzo, mientras que por otro lado el eclipse de Luna del 16 de mayo, que se da sobre el nodo sur además, marcaría un punto y final de todo el proceso emocional que hemos estado recorriendo para despedir todo aquello que pudiera entrar en crisis a finales del 2021. Así que si venimos procesando un cierre importante desde noviembre, ahora podemos esperar que comience algo más en ese espacio que quedó. Esto favorece que integremos el final de alguna cosa a la que desde luego nos costó bastante decir adiós para iniciar una nueva aventura. Así que ahora sería cuando empezamos a ver realmente qué es eso que nos trae el nodo norte en Tauro, porque ahora es cuando empezamos a construir algo nuevo relacionado con ese nodo norte en Tauro. Hasta ahora sencillamente habíamos estado despejando el camino. Ahora empezamos a ver esos primeros resultados con este primer eclipse de Sol en Tauro. Pero también pues podríamos pensar que vamos a continuar desarrollando todo esto con los siguientes eclipses del eje que van a suceder en octubre y noviembre del 2022, en mayo del 2023 y también en octubre del 2023, cuando tendremos el último eclipse en Tauro. Entonces pensemos, ¿en qué proceso estamos que pueda extenderse desde noviembre del 2021 hasta octubre del 2023? Porque ese es el gran tema de fondo de estos eclipses y de los siguientes eclipses en este eje. Y en realidad ya podemos tener una cierta perspectiva al respecto. Entonces necesitamos encontrar cuál es ese tema de fondo, qué hemos estado cambiando que nos sea esencial desde noviembre, porque eso es algo que estaremos desarrollando también en 2023. Claro, los eclipses son catalizadores. Ahora vienen cierres, reestructuraciones, vacíos o preguntas de difícil respuesta que pueden afectarnos de una forma bastante transversal, pero también vienen simultáneamente comienzos vistosos, grandes o llenos de sentido. Entonces, si el proceso de estos eclipses en el eje de Tauro y Escorpio dura hasta 2023, podríamos pensar que cada temporada de eclipses es como un volantazo en el que ajustamos la ruta hacia lo que nos está proponiendo ese nodo norte en Tauro. Pero hay que tener muy presente esto, es que somos nosotras las que estamos al volante, por mucho que sintamos que hay algo mayor o algo destinado que nos está llevando. Así que en temporada de eclipses, a mí siempre me gusta resaltar mucho que no hay nada que temer, pero sí hay mucho que observar. Necesitaremos ser honestas con lo que sentimos, lo que intuimos o lo que vemos, porque si
estamos conduciendo hacia un callejón sin salida, por mucho que nos empeñemos en ignorar las señales, vamos a tener que dar marcha atrás y buscar otro camino igualmente. Los eclipses muestran por dónde no podemos seguir y también muestran por dónde se llega al lugar que necesitamos, que no siempre es el que estábamos buscando. Por eso a veces los eclipses son un poco incómodos porque nos están marcando un poco la ruta, ¿no? Cuando analizamos un evento astrológico como un eclipse, podemos estudiarlo aisladamente, por supuesto, pero últimamente me he dado cuenta también por las preguntas o los comentarios que me hacéis de que cada vez sabéis más de astrología. Estoy fascinada, entonces no nos vamos a quedar en la lectura fácil de estos eclipses, vamos a aprovechar que habéis estado estudiando y vamos a ponernos en contexto. Este eclipse de Sol es el 30 de abril en el grado 10 de Tauro, como os decía, y el eclipse de Luna va a ser el 16 de mayo en el grado 25 de Escorpio. Pero, ¿qué pasa en medio? ¿Qué pasa en la temporada de eclipses? Porque eso también es definitorio. El 29 de abril, solamente un día antes de este primer eclipse de Sol, Plutón va a entrar retrógrado en el grado 28 de Capricornio. Unos días después, solamente el 3 de mayo, se va a dar un sextil exacto entre Júpiter y Plutón, que nos va a mostrar cómo ha cambiado nuestra visión de la vida desde 2020 y cómo la transformación de nuestra mirada ante el mundo ha traído también un cambio significativo en nuestras circunstancias. ¿Por qué desde 2020? Porque fue la última vez que Júpiter y Plutón estuvieron unidos en Capricornio. Ahora que hacen ese primer sextil, podemos comprender mucho mejor qué consecuencias ha tenido todo lo que vivimos en 2020 para el presente en el que estamos ahora. Por su parte, yendo más adelante, el 10 de mayo Júpiter entra ya en Aries, lo que va a suponer un reseteo importantísimo, muy energizante. Y ese mismo día, el 10 de mayo, también Mercurio va a entrar retrógrado en el grado 4 de Géminis, en su propio signo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Todos estos movimientos que vamos a tener, que ya están hablando de un clima astral increíblemente movido, intensificado también por esos eclipses. Bueno, pues esto significaría pues, que en primer lugar, en esta temporada de eclipses vamos a tener la oportunidad de hacer retrospectiva e integrar lo que ha venido cambiando en los últimos años. Y eso va a implicar revisar qué cambios hicimos desde el 6 de octubre, que fue cuando Plutón entró directo. Desde el 6 de octubre Plutón ha estado transformando una serie de cosas en nuestra estructura de vida ahí en Capricornio, y ahora que Plutón entra retrógrado vamos a estar revisando todo eso en lo que estuvimos avanzando desde el 6 de octubre. Además, podríamos sentir también que ahora llega el momento de concretar, materializar o aceptar lo que hayamos estado pensando, gestionando o valorando en abril, porque a partir de aquí empezaremos a esclarecer cuál es nuestro plan de acción, qué deseamos hacer o qué nos motiva a empujar hacia adelante ciertas cosas. Nos encontramos nada más y nada menos que a las puertas de esa prometida nueva normalidad de la que tanto se ha hablado estos últimos años. Un momento raro, pero lleno de potencial. Este es un momento en que las cosas empiezan a definirse de una manera que jamás habríamos sospechado antes del 2020. Así que es un momento bastante intenso y bastante especial. Vamos a la segunda parte, que está orientada a que podamos definir cómo nos afecta toda esta temporada de eclipses, sobre todo en un sentido emocional o cómo interactúa con nuestra carta. Entonces, ¿qué zonas de nuestra carta natal se van a ver afectadas especialmente en esta temporada de eclipses? Por supuesto, la forma rápida de responder a esta pregunta es mirar las casas de nuestra carta natal en la que caen los grados de los eclipses, es decir, el grado 10 de Tauro y el grado 25 de Escorpio, porque en esas casas va a ser donde experimentemos los cambios más evidentes de esta temporada de eclipses. Pero os voy a comentar mucho más para que podáis profundizar.
La zona de nuestra carta en la que cae el grado 10 de Tauro va a ser donde inauguremos un proceso importante con el eclipse de Sol del 30 de abril, un proceso que también estaría relacionado con la zona en que tengamos los últimos grados de Piscis, donde va a estar Venus, que es el regente de este eclipse en Tauro, ¿verdad? Entonces, si en la zona del grado 10 de Tauro podemos esperar un inicio, en la zona de los últimos grados de Piscis vamos a hallar la causa que nutre e impulsa este comienzo, de dónde viene esta situación. Eso es lo que descubrimos al final de esa zona Piscis, ¿no? Por otro lado, en la zona donde tenemos el grado 28 de Capricornio, que es donde Plutón va a estar entrando retrógrado y demás, en esos últimos grados de Capricornio, podemos esperar algún tipo de reorganización o reestructuración de prioridades aparejada a este clima de finales y de comienzos. Si los últimos meses nos hemos obcecado en forzar las cosas en esa zona Capricornio, ahora ponderaremos hasta qué punto conviene continuar del mismo modo, porque tal vez necesitemos cambiar de estrategia a pesar de que estemos sintiendo una cierta resistencia a hacerlo. En esa zona de los últimos grados de Capricornio también podríamos encontrar cuáles son las causas de lo que venga a cerrar el eclipse de luna del 16 de mayo, que va a estar regido precisamente por Plutón. Ahí encontramos las causas de esos finales que vienen con ese eclipse de luna del 16 de mayo, en esa zona de los últimos grados de Capri. Siguiendo más adelante, la zona de nuestra carta en la que cae el grado 25 de Escorpio, naturalmente será donde viviremos ese eclipse de luna del 16 de mayo. Ahí podemos esperar una despedida definitiva de algo que entró en crisis hace 6 meses. Una despedida que nos ayudará a pasar página a nivel emocional, que nos liberará de carga y que va a hacer mucho espacio. Tal vez sintamos que ahí empieza a haber también un vacío y tal vez queramos llenarlo inmediatamente o de forma compulsiva porque el vacío es incómodo, pero aceptar ese vacío con paciencia es importante para poder crear ahí algo que funcione mejor. Simultáneamente, la casa de nuestra carta en la que caiga el grado 0 de Aries será un área en la que hallaremos la motivación, el impulso y la valentía para iniciar algo grande que dé un testimonio al mundo de lo que deseamos hacer a partir de todo esto que se haya estado movilizando, especialmente a partir del 10 de mayo, cuando Júpiter entre en Aries. Esa zona del grado 0 de Aries va a ser un área en la que vamos a estar moviendo bastante las cosas. Por último, por supuesto, si tenéis planetas o cúspides en torno a los grados de los eclipses, vais a sentir de forma más directa sus efectos. Por ejemplo, si tenéis algo entre el grado 8 y 12 o entre los grados 23 y 27 de los signos fijos, que son Tauro, Leo, Escorpio o Acuario, seréis mucho más sensibles a estos eclipses. Y si afectan directamente a vuestro ascendente, a vuestra luna, a vuestro sol, a un stellium, pues podrían traer también puntos de inflexión bastante importantes, porque los eclipses nos afectan muy especialmente cuando hacen un contacto muy exacto o muy directo de unos 2 grados como máximo a alguno de los puntos importantes de nuestra carta, ¿no? Bueno, dicho todo esto, ¿qué podemos esperar a nivel emocional? ¿Cuál es esa tónica emocional de este momento? Tener eclipses en el eje de Tauro y de Escorpio nos lleva en primer lugar a reconocer que hay una relación estrecha entre lo que sentimos y las circunstancias prácticas que estamos viviendo. Así que no es tiempo para pasar por alto la relación directa que hay entre el aquí dentro y el ahí fuera. Es decir, podemos esperar grandes reacciones emocionales ante temas que puedan ser bastante prácticos en realidad, ¿no? Pero más allá de lo que ocurra o pueda ocurrir estos días, debemos recordar que los eclipses son lunaciones, sencillamente, lunaciones de mayor intensidad, pero son sencillamente lunas nuevas o lunas llenas que se dan cerca de los nodos lunares. Entonces, en los eclipses, pues una de las luminarias se ve ensombrecida y eso puede generar respuestas emocionales bastante singulares o incluso inquietantes. Por eso sería buena idea observar con cariño, con mimo,
mínimo que necesitamos y no pasarlo por alto, porque puede ser más importante de lo que parecería en primera instancia, ¿no? Con todo, podemos sentirnos también mucho más revueltas durante toda la temporada de eclipses, es decir, por ejemplo, si veníamos teniendo un montón de actividad, puede que de repente nos sintamos súbitamente cansadas, o que si veníamos de una etapa más bien de relax, pues puede que nos sintamos como que la realidad nos está empujando al movimiento o a las reacciones rápidas, es decir, nuestro estado anímico puede estar inestable y eso puede alterar también cómo nos sentimos a nivel de cuerpo y de energías, es decir, sería habitual que nuestra dinámica cambiara bastante, ¿no? Dependiendo de cuál sea nuestro punto de partida, podemos esperar que algo cambie también ahí, ¿no? Vamos a entrar ya en el tercer punto, que sería pues estudiar la carta de este eclipse parcial de Sol en Tauro que vamos a tener el 30 de abril. Luego estudiaremos también el eclipse de Luna, ¿no? Vamos a empezar por el eclipse de Sol en Tauro, que es el que sucede primero. Los eclipses de Sol son lunas nuevas sobre alguno de los nodos. En este caso es una luna nueva eclipsada en el grado 10 de Tauro sobre el nodo norte. Esto quiere decir que la luna y el Sol se van a alinear ocultando parcialmente la luz solar. Ya que este eclipse se da a cierta distancia del nodo norte, el Sol no va a llegar a ensombrecerse por completo. Por eso decimos que es un eclipse parcial, porque el Sol solamente se va a ensombrecer parcialmente. Este eclipse solamente va a ser visible, lamentablemente, en el Polo Sur y en parte de América del Sur, así que pues gran parte de nosotras no vamos a poder contemplarlo, ¿no? Pero bueno, los procesos a los que dará comienzo este eclipse de Sol van a culminar 6 meses después, el 8 de noviembre, con un eclipse de Luna que vamos a tener también el 8 de noviembre. Entonces, ojo a lo que esté empezando ahora, porque va a dar de sí mucho más adelante. Además, siendo un eclipse que se da junto a Urano con su regente, que es Venus, en conjunción a Júpiter, trae inicios grandes, ambiciosos o incluso tal vez innovadores. La creatividad de este momento es máxima y para ser un eclipse la energía es bastante amable. ¿Qué temáticas movilizaría este eclipse de Sol en Tauro, así a pinceladas gruesas? Bueno, Tauro tiene que ver con los recursos, la economía y con el mundo material, así que también rige nuestra relación con la naturaleza o la conexión con nuestro cuerpo. Con este eclipse podemos esperar el nacimiento de una nueva forma de gestionar todo esto. Por ejemplo, inquietudes sobre dinero, cuentas, cobertura de necesidades básicas, subsistencia o sostenibilidad pueden catalizar alguna iniciativa en este momento. Además, Tauro tiene que ver también, como ya sabéis, con el placer y el disfrute de lo que nos parece seguro, estable, cómodo y nutricio. Así que, ¿qué necesitamos para sentirnos más seguras, más fuertes o incluso satisfechas? ¿Qué está en nuestra mano hacer para acercarnos cada vez más a ese estilo de vida digna que merecemos? ¿Qué proceso estamos desarrollando para hallar serenidad o cómo nos llevamos con esto de estar presentes o cómo nos llevamos con la incertidumbre? Con un eclipse, todo lo que sentimos o intuimos puede ser una gran guía, pero también en esta ocasión, esas cosas sencillas que percibimos a través de los sentidos pueden llegar a ser reveladoras. Es decir, un eclipse en Tauro hace énfasis en el tacto, el olfato, el sabor, la temperatura, el color, la vibración de la voz o la respiración. Entonces, si no disfrutamos de lo que percibimos en nuestra atmósfera, tal vez sea un indicador de algo. Si pensamos con el cuerpo lo que nos rodea, ¿qué cambios concretos podemos hacer para que las circunstancias sean más amables? Podría ayudar, por ejemplo, en este eclipse de Sol, ir a la naturaleza o a un espacio en el que realmente nos sintamos arropadas por la calma y la paz de lo que nos sea más natural y preguntarnos ahí cuán cerca o cuán lejos vivimos de aquello que valoramos y amamos. Por otro lado, este eclipse se da en conjunción a Urano en Tauro. Urano en Tauro trae, como hemos hablado muchas veces, temas como la pérdida de cuerpo ante un mundo cada vez más tecnológico, la polarización de ideas frente a la inestabilidad de lo de siempre, la incertidumbre económica y los riesgos, por ejemplo, de desabastecimiento o de escasez, o los miedos a no tener suficiente, ¿no? La crisis natural y ecológica y todos esos problemas colectivos
alternativos que forman parte de los debates de la actualidad. Pero también Urano en Tauro lleva años llamándonos a buscar una respuesta alternativa ante todo eso que se tambalea. Otro proyecto a futuro que resista mejor los embates de este contexto inestable. De hecho, en 2021 hablamos muchísimo de la cuadratura de Saturno y Urano, que nos mostró que por mucho que hubiéramos deseado contener ciertos cambios, los cambios han llegado a ser irreversibles. Así que necesitamos pensar diferente, aplicar otras lógicas, porque estamos poniendo en duda un montón de cosas que antes nos habían parecido certeras y que sin embargo han estado cayendo por su propio peso desde el 2019 o el 2020 para acá. Entonces, ¿será que ahora podremos por fin aceptar que lo que fue y que podamos hacer algo distinto, guiadas tal vez por otra visión a futuro? Es decir, en este eclipse es posible que aceptemos que es necesario explorar un camino alternativo al que hubiéramos previsto años atrás, y también es posible que estemos soñando con algo distinto que nos saque definitivamente del atolladero de los últimos años, que han sido muy difíciles. Por otro lado, ya que Urano tiene relación con el mundo urbano y Tauro con la naturaleza, no me extrañaría nada que ahora muchas personas se decidan a abandonar las capitales para residir en lugares que sean más asequibles y también más naturales. Puede haber un efecto importante de descentralización en cierto modo. También serían de esperar otros cambios concretos, aparentemente sencillos, que pueden llegar a tener un gran alcance en el largo plazo, como podrían ser cambios en nuestra alimentación o cambios en qué cosas valoramos. Por ejemplo, tal vez ahora queramos concentrar talentos y energías en salir del piloto automático para crear experiencias de mayor calidad. También puede ser un tiempo de preguntas sencillas ante problemas complejos. Por ejemplo, ¿el estrés que paso en el trabajo sale a cuenta cuando recibo mi sueldo? ¿Mi enajenación se puede comprar? Y si es así, ¿qué precio tiene? ¿Por qué acepto sentirme enajenada o alienada en diferentes situaciones? También podríamos preguntarnos de dónde viene lo que compro, cómo me afecta ser parte de esa cadena productiva o qué circunstancias alientan mi inseguridad ante la vida y por qué confío o no en el futuro. Podrían ser también buenas preguntas para este momento, o bien en qué partes de mi vida necesito más independencia, más autonomía y más libertad o incluso más suficiencia, ¿no? Este es un tiempo especialmente indicado para examinar cuáles son las fuentes de estrés o ansiedad en nuestra vida y preguntarnos qué podemos hacer para encontrar paz o para incrementar nuestra calidad de vida. Como animalista y ecologista, por otro lado, yo confío mucho en que este eclipse uranizado podría traer también algún punto de inflexión bastante positivo a largo plazo. Por ejemplo, en este contexto en donde se debaten tantísimo los temas de la energía y demás, no sería de extrañar que este eclipse junto con Urano en Tauro impulsara las energías verdes, tal vez con miras a una mayor autonomía energética, o bien que incluso la industria cárnica, recordemos que Tauro es el signo de las vacas, ¿no? Experimente pues alguna interferencia por el desabastecimiento de cereales o que el encarecimiento de la carne impulse el interés por otras alternativas alimentarias en una parte más extensa de la población, ¿no? Es decir, podríamos ver también este tipo de cosas a nivel contextual. Además, también este eclipse, por otro lado, pone sobre la mesa la oportunidad de crear proyectos cooperativos o proyectos sin más, y a otra escala también favorecería que valoremos de otra manera a las amistades, a la gente afín y en general cómo nos ubicamos en las relaciones sociales. Un lema que podría aplicar muy bien para este eclipse es que en la unión está la fuerza. Tal vez charlar con nuestras amistades no solucione directamente un problema tan concreto o tan taurino o tan extendido como no llegar a final de mes o temer los estragos de la inflación y la crisis, que son temas de los que creo que vamos a escuchar hablar bastante estos días. Pero hablar con amistades y reconocernos en nuestras circunstancias paralelas puede ayudarnos, eso sí, a visualizar alternativas o a encontrar soluciones compartidas. De hecho, en este eclipse tenemos también a Mercurio en Géminis, que es su propio signo, que estaría deseoso de comunicación y de intercambio. Y el único aspecto tenso del clima astral sería precisamente esa cuadratura
cuadratura que está dibujando Mercurio en Géminis a Saturno en Acuario, es decir, la tensión en este eclipse es muy especialmente mental, ¿no? Si nos sentimos aisladas, necesitadas de salvar diferencias, buscaremos, pienso, acercarnos a las demás, o por lo menos creo que podría ayudar bastante buscar ese contacto, esa verbalización, esa conversación acerca de lo que nos ocurre, ¿no? Yo pienso que vamos a necesitar hablar de lo que nos frustra, lo que nos limita o lo que nos presiona, aunque verbalizar o hablar suponga también transgredir alguna de nuestras corazas. Además, recordemos que Mercurio se encuentra ya en fase de sombra pre-retrógrada en este primer eclipse de Sol, así que incluso si estos días que rodean al eclipse sentimos que hay retos y problemas que no tienen solución, o incluso si nos encontramos bajas de ánimo ante algún asunto bien práctico, bien real, que se siente incrustado, en mayo y junio tendremos la oportunidad de revisarlo y de abrir alguna que otra puertecita con la que suavizar la situación. Con esta cuadratura de Mercurio y Saturno también podríamos recordar que a veces cuando tenemos desafíos bien concretos ayuda mucho comprender cuál es el marco social o colectivo en el que están esos desafíos personales, es decir, dejar de pensar en los problemas desde la esfera exclusivamente individual y reconocer también cuál es la conexión entre lo que estamos viviendo unas personas y otras al compartir mundo, porque de ahí pueden nacer la solidaridad, el abrazo o el acompañamiento reparador. Así que ahora tal vez necesitemos pensar juntas mucho más de lo que hubiera parecido o lo que hubiéramos imaginado, ¿no? Venus, que es el regente del eclipse, hace una conjunción exacta a Júpiter y además muy cerquita de Neptuno. Y estos tres planetas encabezan una figura de aspectos armónicos con Plutón y con Mercurio también, como veis. Entonces, la conexión con otras personas es una fuente de oportunidad durante este eclipse. Es decir, la solidaridad, el altruismo, la compasión, la empatía o la capacidad de inspirarnos unas personas a otras pueden ser claves valiosas para surfear el momento. Además, la conjunción exacta de Venus y Júpiter puede traer también una atmósfera esperanzadora en la que busquemos entregarnos a la fluidez de las cosas confiando más. Para muchas personas llegarán experiencias increíblemente positivas con esta combinación, tal vez motivadas por sorpresas dignas de celebración o por reencuentros mágicos con atmósferas, personas o sueños que encontremos amables y disfrutones. Esta combinación de Venus y Júpiter, desde luego, inclina a grandes gestos de buena voluntad, exagerada complacencia y, por supuesto, también excesos, flechazos, inspiraciones singulares y coincidencias maravillosas. Esta combinación también nos va a mostrar, por otro lado, cuál es el color de nuestros anhelos y se va a vivir también como una guía hacia algo que creemos mejor y que creemos también que se encuentra al otro lado de algún horizonte o de alguna hazaña novedosa. Así que, sea como sea, el norte al que apunta todo esto puede traer notas alentadoras e incluso si las circunstancias presentan desafíos, yo creo que podremos sentirnos bastante ubicadas mirando hacia adelante. También recordemos, por otro lado, que durante el eclipse de Sol, Plutón va a estar muy activo porque acaba de entrar retrógrado y cuando los planetas cambian de dinámica, entran retrógrados, están muy presentes en el clima astral, se sienten muchísimo. Entonces, esa zona de Capricornio, en donde se encuentra ese Plutón tan fuerte, también va a estar experimentando una revisión profunda que va a inclinar a reestructuraciones o reorganizaciones de carácter práctico y además con miras a largo plazo. Entonces, con esta fuerza plutoniana, conectar con nuestra resiliencia o con nuestra fortaleza interna puede ser mucho más fácil o por lo menos puede apetecernos más. Así que yo creo que vamos a estar dispuestas a esforzarnos lo que haga falta por cambiar lo que sea necesario. Así que si algo se muestra precario, tal vez ahora visualicemos mucho mejor qué cambios necesitamos hacer para responder ante todo eso que nos había venido haciendo sentir vulnerables. En síntesis, yo creo que ahora vamos a comprender que no es el momento de forzar las cosas y que si algo no funciona, tal vez necesitemos dejar de insistir y replantear las voluntades, las formas, los objetivos o los tiempos. Va a ser un momento en el que tal vez busquemos también economizar una cierta energía o escoger sabiamente dónde ponemos esa energía, ¿no?
También de por sí habría que pensar que la luna en Tauro está exaltada, la luna en Tauro está formando parte de este eclipse y Venus, el regente de este eclipse, también se encuentra exaltado en Piscis y además en conjunción con Júpiter, que es algo que en principio se puede sentir bastante fluido porque Venus y Júpiter pues tienen bastante en común, ¿no? Entonces yo creo que este eclipse también pide que confiemos en nuestro proceso. En este mismo sentido, también tenemos a Marte en Piscis dibujando un sextil prácticamente exacto a la luna y al sol, abriendo esa oportunidad, por ejemplo, de tomar decisiones que nos saquen de bucles, inercias o laberintos longevos. Entonces, mirando cara a cara a nuestras motivaciones internas y reconociendo que deseamos, más adelante, cuando Júpiter entre en Aries, el 10 de mayo, se va a abrir la oportunidad de accionar por fin esas teclas que llevamos mucho tiempo deseando activar. Con todo, creo que este eclipse viene a dar cierre a viejos temores, a viejas resistencias, trae objetividad, trae pragmatismo, pero también trae mucha sensibilidad y mucha aceptación, pero una aceptación que no es pasiva. Como guinda final, trae precisamente grandes oportunidades para actuar de forma decisiva. Así que es un eclipse bastante potente. Sea lo que sea que estemos iniciando ahora, yo creo que seguramente tendremos la sensación de que se está moviendo algo grande. Y para saber qué es, podríamos preguntarnos también cuál es la diferencia entre la visión que teníamos de nuestra vida el pasado noviembre y la visión que tenemos ahora de nuestra propia historia. También podríamos preguntarnos si ahora confiamos más en nosotras mismas o si valoramos las cosas de otro modo o si hemos cambiado nuestros planes y aspiraciones. Es decir, ya podemos estar sintiendo que entramos por la puerta grande a una nueva etapa. Dicho esto, vamos a respirar un momento y vamos con el siguiente punto. Vamos a analizar el eclipse total de luna en Escorpio. Yo sé que se puede hacer mucha información, por eso os decía que podáis seleccionar los tramos que os interesen, pero me gustaba la idea de que estuviera todo junto para que pudierais comprenderlo de forma global, ¿no? Así que vamos a seguir con el eclipse de luna. Bueno, los eclipses de luna son lunas llenas que se alinean con los nodos lunares. En este caso será una luna llena eclipsada en el grado 25 de Escorpio sobre el nodo sur. Esto quiere decir que la luna y el sol se van a alinear con la Tierra, de modo que nuestro planeta va a ocultar completamente los rayos del sol, ensombreciendo a la luna. Ya que este eclipse se da solamente a unos grados de distancia de los nodos, va a ser un eclipse total, es decir, la luna se va a ocultar por completo, un espectáculo que va a ser visible especialmente en América del Sur y también América Central, pero que se podrá ver también un poquito desde algunos lugares de América del Norte, el Pacífico, África y Europa, así que en realidad pues se puede ver desde bastantes lugares, ¿no? Los procesos a los que da culminación y cierre este eclipse comenzaron en noviembre del 2021 con la última luna nueva que tuvimos en Escorpio a principios de noviembre. Siendo un eclipse sobre el nodo sur, podemos esperar cierres importantes de esas temáticas que comenzaran a presentarse en aquellas fechas, así que esta va a ser una despedida de algo que en su momento fue central y que ya no tiene cabida en lo que nos proponemos de cara al futuro. Comprenderéis, por supuesto, que puede haber intensas emociones involucradas en este tipo de despedidas, porque eso a lo que dijimos adiós era algo bastante esencial, algo que teníamos grabado internamente, ¿no? Entonces, ¿qué temas movilizaría este eclipse? Escorpio es el signo de las aguas profundas, así que no sería de extrañar que al intensificar nuestras respuestas emocionales ante todo eso que se va, descubramos también otras facetas ocultas de lo que sentimos o del lugar de ese proceso interno en el que nos encontramos ahora al estar diciendo adiós. Con este eclipse se va a poner a prueba realmente nuestro apego, haciendo aflorar la fragilidad definitiva de algo que habíamos tratado de contener o salvar durante un tiempo largo y que finalmente se marchó. Las emociones escorpianas sobreviven a casi todo y pueden permanecer tan vivas como el primer día durante muchísimo tiempo, porque las atesoramos en un lugar muy inconsciente, muy interno y casi secreto. De ahí que este eclipse venga a mostrar también qué emociones habían cristalizado
localizado bajo nuestras corazas, cuál es su envergadura y cómo nos afectan. Esta atmósfera es de máxima desnudez emocional y psíquica y va a demandar de nosotras una gran honestidad para mirar y aceptar lo que nos pasa, porque es desde ese lugar de vulnerabilidad o de desnudez y de reconocimiento desde donde podemos transformar las cosas y soltar carga cuando se trata de Escorpio. Además, este eclipse se da en tensión a Saturno en Acuario. Vemos que está dibujando Saturno una T cuadrada con las luminarias y es uno de los aspectos más importantes de este eclipse de luna. Algo que habíamos tratado de contener y conservar en 2021 ya se muestra definitivamente obsoleto. Algo huele feo, aparecen las moscas y ya solo podemos aceptar que ahí donde hubo vida una vez, ya solo hay una cáscara vacía de lo que fue. Así que la pregunta que nos lanza este eclipse ante todo es si vamos a seguir apegándonos a un pasado que no podemos resucitar o si aceptaremos el duelo para continuar hacia adelante. La cuadratura a Saturno me sugiere también que por fin veremos con objetividad que hay cosas para las que la puerta ya se cerró, que hay cosas que cambiaron y que ya son irreversibles, y eso puede sentirse naturalmente duro, frustrante, triste o incluso dramático. Claro que sí, pero ante todo, si eso se fue, es porque la vida trae para nosotras otros derroteros. Cuando una puerta se cierra, solo queda continuar. Escorpio es también el signo de la supervivencia, de las respuestas instintivas que nos hacen luchar de forma resiliente y poderosa cuando algo nos está llevando al límite. Así que si algo se quebró en estos últimos 6 meses o si hay algo que nos esté presionando excesivamente, ahora encontraremos la fuerza necesaria para reconocer cuáles son esas posibilidades que se abren más allá de esa situación que ya no está. En este caso, Saturno nos ayudaría también a tomar distancia emocional de lo que estemos procesando a nivel interno, así que también en cierto modo puede ayudar bastante, porque nos puede ayudar precisamente a contemplar cuáles son esas alternativas que nos están esperando. De hecho, este eclipse también trae cosas hermosas, podemos esperar, porque tiene un montón de aspectos armónicos que favorecen que nos reencontremos más allá de todo eso que nos dolió. La luna, por ejemplo, hace aspectos fluidos con Plutón, que es el regente del eclipse, y también haría aspectos fluidos con Marte, Neptuno y Júpiter. Tal vez sintamos en este momento que tenemos la oportunidad de rehacernos, de organizarnos de otro modo o de mantener la cabeza fría mientras nos permitimos sentir. Permitirnos sentir es clave con este eclipse de luna. Para superar ciertas cosas hace falta también romper la fachada de fortaleza, romper la ilusión del control y dejar que las emociones pasen por nosotras. Si, por ejemplo, habíamos evitado dejarnos llevar por lo que sentimos, ya no podremos ignorarlo y eso puede resultar sanador, aunque parezca incómodo de buenas a primeras. Tal vez si con el eclipse de Sol en Tauro del 30 de abril creamos ese puente hacia otras circunstancias que nos hagan sentir más seguras o confiar más en nuestro futuro, con este eclipse de luna ya es posible que nos permitamos por fin destapar las emociones que estaban como muy hacia adentro, porque ya no vamos a sentir que eso amenace a nuestro equilibrio interno. Es como si hubiéramos estado lidiando con un montón de cosas estos últimos meses y ahora en la quietud de lo que ya fue, viniéramos precisamente a procesar lo ocurrido, así que podemos esperar una catarsis y una catarsis bien necesaria también. Además de esto, la conjunción de Marte y Neptuno en Piscis sugiere que vamos a ser como cirujanas de nuestras emociones, diseccionando lo que nos ocurre para poner orden en nuestro limbo emocional. Tal vez ahora advirtamos hasta qué punto ciertas emociones que no creíamos tan importantes habían barnizado nuestra atmósfera de algo confuso, algo pesado, algo plomizo.
Así que ahora será el momento también, con ese Marte en conjunción a Neptuno, de cortar por lo sano con situaciones confusas y ambiguas, tomando decisiones, por ejemplo, que definan o que esclarezcan por fin ciertas cosas, y sobre todo cosas que habían quedado pendientes, ¿no? La tendencia es que actuemos de acuerdo a lo que nos dicta esa voz íntima que intuimos veraz, que tiene mucho que ver con la intuición, que también podemos asociar a los signos de agua como Escorpio, ¿no? Se acabaron también las actitudes de victimismo, culpa, los roles salvadores o las postergaciones innecesarias con esta conjunción de Marte y Neptuno. Este eclipse precisamente nos invita a tomar el control de otra manera para despejar nuestro camino y para activar lo que sea necesario. Incluso si hemos confrontado decisiones difíciles durante meses, es posible que ahora sepamos por fin qué hacer. De hecho, Júpiter está en el grado 0 de Aries durante este eclipse y nos va a ayudar a comprender y a integrar nuestro nuevo plan de acción, alimentando, por ejemplo, nuestra confianza en lo que nos estemos proponiendo hacer. Como veis, a pesar de que este eclipse trae el lamento por la ausencia de eso que ya no está, también trae algo muy deseante con ese Júpiter en Aries, que acaba de entrar en Aries, está muy presente, muy fuerte en ese grado 0 de Aries, que es posiblemente uno de los grados más fuertes también del zodiaco, ¿no? Es donde se inicia el año astrológico, por ejemplo. Entonces, es posible que ahora tengamos también ganas de hacernos las cosas más simples, más directas, más fáciles, ganas de lanzarnos a una nueva historia o a una nueva aventura que creemos por nosotras mismas, además. Marte, Neptuno y Júpiter, por otro lado, también están haciendo aspectos armónicos al Sol y a Mercurio. Además, Mercurio ya está retrógrado en Géminis, en su propio signo, durante este eclipse de luna. Así que yo creo que con todo vamos a necesitar nuevamente expresarnos y especialmente atrevernos a sostener por fin todas esas conversaciones que hayan quedado pendientes. Si vuelven los ecos del pasado, por ejemplo, nos ayudarán a descubrir también cómo cambiamos, o incluso es posible que si vuelven esos ecos del pasado, ya sintamos que la puerta está bien cerrada, que no nos apetece entrar otra vez en ese laberinto, y eso nos puede ayudar también a reconocer qué queremos a partir de aquí, ¿no? Y si habíamos extrañado ciertas cosas, por ejemplo, ahora es posible que comprendamos también que lo que nos espera más adelante es mejor que cualquier nostalgia por lo que quedó atrás. Tal vez descubramos que ya no echamos de menos esas cosas que nunca habíamos creído poder dejar atrás. A pesar de que la intensidad emocional sea alta durante este eclipse, podremos reconocer que lo que fue, ya fue, y eso puede darnos muchas fuerzas o ayudarnos a poner el foco en aquello que sí despierte nuestra vitalidad. Este es, a fin de cuentas, un eclipse de recuperación. No se pueden borrar las huellas de lo que dolió, pero sí se pueden gestionar para que su vacío no devore nuestro centro. Si habíamos estado muy obcecadas con algo, tal vez ahora seamos más selectivas con dónde ponemos nuestra energía, como os decía antes. Con este eclipse podríamos superar emociones obsesivas y patrones recurrentes, y también será un momento de oro para descubrir cómo gestionamos nuestros miedos, cómo gestionamos la intimidad, o si hay alguna forma de hacernos las cosas más fáciles. Además, Mercurio y el Sol, haciendo trígonos a Plutón, que es el regente de este eclipse, señalan la posibilidad de que transformemos la manera en que nos relacionamos con la vida y con el entorno, o incluso de que transformemos la forma en que nos hemos visto a nosotras mismas ante algunas situaciones. Si nos habíamos sentido, por ejemplo, empujadas por ciertas circunstancias, ahora tendremos también la capacidad de revisar viejas encrucijadas, separar el trigo de la paja y elegir conscientemente, elegir mejor. Otro rasgo curioso de este eclipse también es que Venus, que ya está en Aries, y también Urano en Tauro, están sin formar ningún aspecto con ningún otro punto de la carta, salvo tal vez un semisextil, que es un aspecto menor que podrían dibujar entre sí. Hay algo muy potente, tal vez, que nos cueste reconocer ahora, pero que puede estar ahí, y es el potencial de renovar las cosas de acuerdo a lo que amamos, a lo que deseamos y a lo que pensamos.
el potencial de crear otro futuro distinto, más libre y mucho más independiente, lejos de lo que no funcionó en el pasado. Así que, como veis, es un eclipse también bastante potente que viene a cerrar grandes cargas con las que poder despejar el camino. Vamos ya al quinto punto, que sería responder algunas de vuestras preguntas que me habéis hecho en las redes sociales. Me habéis preguntado, diferentes personas, cómo afectan estos eclipses en Tauro y Escorpio a todas esas generaciones que tengáis a Urano o a Neptuno o a Plutón en Escorpio. Obviamente, claro, si los eclipses tocan alguno de vuestros planetas transpersonales, pues pertenecéis a esas generaciones que se ven más afectadas por lo que hay en el contexto en este momento. Entonces, ¿qué pasa si tenéis a Urano en Escorpio? Si tenéis a Urano en Escorpio, estáis en una época clave de la vida porque Urano por tránsito en Tauro está haciendo oposición a vuestro Urano natal, lo que sucede a todas las personas una única vez en la vida entre los 40 y los 45 años. Este es un periodo en el que buscamos transgredir nuestra propia costumbre, preguntándonos ¿qué más puede ser la vida aparte de cumplir con responsabilidades y jugar a ser adultas? Es una etapa en la que necesitamos resignificar nuestro estilo de vida, en la que nos interesamos menos por lo de siempre o por aquello que nos resultaba más convencional o más correcto y nos planteamos cómo devolver la chispa de espontaneidad, libertad y exploración a nuestra experiencia. Con estos eclipses, lo que os haya estado frenando puede caer por sí solo, tal vez, por lo menos alguna de esas cosas que os hubiera estado frenando, ¿no? Presentando, por ejemplo, sorpresas o aceleraciones algo erráticas con las que pasar página y abrir otras posibilidades. Cuidado también con el estrés si tenéis a Urano en Escorpio, porque la sensación puede ser vertiginosa o contradictoria. Pero en el largo plazo, las experiencias de estos años van a ser claves también para poder vivir de una forma más genuina, más allá de esas fórmulas trilladas y de las cosas que creíamos que debíamos hacer. Siguiendo más adelante, si tenéis a Neptuno, en este caso en Escorpio, llegaría el tiempo de echar abajo falsas imágenes de lo que es la vida o falsas creencias o falsos ídolos, así que también puede ser bastante incómodo o puede remover muchas emociones. Tal vez vengan situaciones que tensionen viejas expectativas o que muestren la caducidad de ciertas actitudes inconscientes. Podría ser interesante, por ejemplo, con Neptuno en Escorpio, preguntar qué dinámicas y legados emocionales nos desgastan y cómo podríamos deshacernos de todo eso que nos agota para volver a aquello que nos resulta más esencial o que nos nutre más por dentro. Tal vez, por ejemplo, sintamos que ahora sería más fácil tomar distancia de ciertas atmósferas para adoptar una posición más creativa ante la vida. Por otro lado, con Neptuno en Escorpio también sería un tiempo interesante para desarmar dependencias, culpas, actitudes de sacrificio, apatías o incluso pasividades. Si habíamos sentido, por ejemplo, que estábamos inmersas en el tedio, podríamos aprovechar también para decir adiós a esa actitud o a esa etapa y buscar también qué nos inspira realmente, ¿no? Y por qué no estamos haciendo eso que nos inspira. También podríamos preguntarnos si hemos estado renunciando a algo que nos apasiona o, por el contrario, si hemos dejado que la pasión desestabilice algo que nos resulta importante para disfrutar de una cierta calidad de vida o de una cierta paz que merecemos, ¿no? Yendo ya a Plutón en Escorpio, claro, si tenéis a Plutón en Escorpio, tal vez sintáis que se os revuelven las tripas de indignación frente al mundo que nos ha tocado vivir. Felicidades, pertenecemos a la generación que entró al mundo adulto con una crisis económica detrás de otra. Tal vez sintáis rabia por el coste personal que haya tenido todo eso, y sentir rabia o desencanto sería legítimo y hasta liberador en ciertos puntos, pero también es
posible que ahora toque pensar hasta qué punto las actitudes de indefensión añaden toxicidad a todo eso que de por sí ya es venenoso y sombrío en el contexto. Si sentimos, por ejemplo, que el poder lo tiene siempre otra gente, podríamos sentirnos diminutas y perder las ganas de intentar realizar eso que queremos. Y si sentimos que el poder de cambiar las cosas está ahí dentro de nosotras, sí que podríamos sentirnos capaces de darle la vuelta al mundo siempre que contemos con el tiempo suficiente, hallando algo así como una obcecada y saludable voluntad de vivir y de mirar hacia adelante. Entonces, si tenéis a Plutón en Escorpio, ¿qué vamos a hacer con nuestra vulnerabilidad generacional y con todo eso que sentimos adverso? Y luego de la catarsis emocional, que seguramente venga aparejada a estos eclipses, ¿qué podemos hacer para vencer al miedo y para confiar en que sí hay futuro, para transformar el paisaje? Yendo a otra pregunta diferente, me habéis preguntado también cómo afectan estos eclipses a la generación que tiene a Quirón en Tauro. Si tenéis a Quirón en Tauro, este es un momento excelente para cambiar la forma en que procesamos las heridas del pasado, las inseguridades y las vulnerabilidades. Tal vez sea de ayuda racionalizar un poco lo que nos duele, preguntándonos, por ejemplo, qué cosas concretas podemos hacer para aliviar esos vacíos inexplicables que viene aparejado con la vida, ¿no? En este caso sería importante preguntarnos cómo ha venido cambiando nuestro sentido de merecimiento o nuestra relación con el cuerpo y con el placer desde que Urano entró en Tauro en 2018-2019. También podríamos preguntarnos en estos eclipses si necesitamos modificar algo en nuestro universo práctico para respetarnos más. Por ejemplo, sería un momento genial para escuchar qué nos pide el cuerpo o para hacer algo que amemos y que nos dé paz. Puede ser un momento de ciertos hallazgos también frente a heridas del pasado, ¿no? Y eso puede ser también bastante sanador, por lo menos hasta cierto punto. Yendo a otra pregunta, ¿qué pasaría si un eclipse cae justo en el límite de dos casas de mi carta natal? Ahí habría que hilar fino para detectar cuál es esa casa en la que realmente cae el eclipse, observando los grados, los minutos de esa cúspide, ¿no? Para poder saber realmente dónde cae ese eclipse, porque será en esa zona donde sintamos más los efectos de ese eclipse. Para eso es muy importante que la hora de nacimiento con la que hemos calculado nuestra carta sea exacta, porque un cambio sutil en la hora cambiaría la disposición de las casas. No obstante, si el eclipse cae sobre la cúspide de dos casas, es posible que nos afecte un poco más y que también tenga alguna relación con los temas de esa otra casa que estaría rozando. Yendo a otra pregunta, ¿qué pasa si el eclipse cae en casas angulares como la casa 1, la 4, la 7 o la 10? Bueno, cualquier tránsito o evento astrológico que caiga en casas angulares, la 1, la 4, la 7, la 10, nos afectaría de forma más directa y transversal, así que estaría activando temas que en realidad traen implicaciones en muchos otros ámbitos de nuestra vida. Además, si tenemos eclipses en casas angulares, quiere decir que los nodos lunares están transitando por ahí, así que podemos esperar que los otros eclipses de esa área de Tauro y Escorpio nos muevan bastante también, así que vienen como una oleada de efectos que vienen a cambiar bastante las cosas, ¿no? A veces vivir eclipses en las casas angulares de nuestra carta puede cambiar bastante nuestra vida o terminar siendo un periodo bastante memorable por algún motivo. Ahí sería interesante recordar, por ejemplo, qué pasó en noviembre del 2021 cuando tuvimos a ese primer eclipse en Tauro, porque eso os va a dar también bastantes pistas sobre lo que podría moverse ahora. Yendo a otra pregunta, ¿qué podríamos esperar si tenemos al nodo norte en Tauro o en Escorpio? Si nuestros nodos natales están en este eje de Tauro y Escorpio, seguramente estemos viviendo nuestro retorno nodal o nuestro retorno nodal inverso. Este sería un tiempo especial para tomar perspectiva y para comprender en qué punto de la vida estás. Eso puede involucrar hacer retrospectiva para unificar los fragmentos de experiencias que te han traído hasta aquí, o bien podría significar pues, una mayor intención, por ejemplo, de mirar hacia adelante o de visualizar cuáles
es ese color, cuál es ese sabor de esta nueva etapa que se intuye que se está abriendo, ¿no? Cuando los eclipses activan a nuestros nodos natales, podemos descubrir cosas importantes que nos ubican en la vida. Pueden venir circunstancias también bastante especiales o bastante significativas, y también nos podría ayudar a integrar mejor esa dirección que hemos tomado y también a integrar mejor esa dirección que sentimos que nos tocaría seguir a partir de aquí, ¿no? Puede haber una sensación de cierto destino en la atmósfera, ¿no? Pero siempre entendiendo que tenemos el libre albedrío para poder habitar todo esto como nosotras planteemos, ¿no? También me habéis preguntado ¿cuál es la diferencia si un eclipse activa al ascendente, al sol o a la luna natales? El ascendente, el sol y la luna son los tres pilares de una carta natal, son tres puntos fundamentales, los más importantes, y cuando un eclipse activa alguno de esos puntos podemos esperar que nos afecte de una forma bastante transversal también, pero por supuesto cada uno tiene sus matices. Un eclipse que activa a nuestra luna natal hace énfasis en procesos cruciales que vienen a remover nuestra respuesta emocional ante la vida, ante los vínculos, la convivencia, el sentido de pertenencia, el arraigo o el hogar. Si el eclipse activa el sol, habrá procesos igualmente cruciales, pero más enfocados en asuntos identitarios, con algún ajuste en nuestro sentido de propósito o en la imagen que habíamos tenido de nosotras mismas. En consecuencia, si un eclipse afecta al sol, también podría cambiar nuestra forma de expresarnos, porque podemos sentirnos distintas. Por último, si afecta al ascendente, podría haber un cambio de dinámica en cómo nos presentamos al mundo, tal vez trayendo ocultamientos en los que nos damos un cierto tiempo para cambiar algo en nuestra máscara habitual o en la forma en que nos presentamos, ¿no? Aparte de eso, también podríamos sentir, si afecta a nuestro ascendente, que es el momento de actuar o de tomar decisiones importantes para responder ante situaciones que de repente puedan parecer algo emergentes o que se sientan definitorias. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias por escucharme, como siempre, chichis. Espero que esta temporada de eclipses mueva las fichas de dominó que necesitéis y que todo se ubique muy pronto en el mejor paisaje posible. Muchas fuerzas y mucho crecimiento para vosotras en esta época tan intensa. Un abrazo gigante. Hasta pronto.